Vamos a nuestra entrevista central a esta hora, a las 12:30. Saludamos al señor Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, a quien agradecemos por este contacto aquí en nuestra plataforma de RCR. Muy buenas tardes, señor Herrera. Buenas tardes, muy agradecido por la llamada. Sí, señor Herrera, hay preocupación en nuestro país porque no se ve ningún avance en este trabajo. Se ha hablado de diversos planes ya desde tiempo atrás, incluso el ex premier Otárola habló en algún momento de un plan Boluarte. Bien, hay trabajos que se hacen, ya este gobierno va a cumplir 2 años prácticamente, y no hay un avance en lo que es la seguridad ciudadana que reclaman todos los peruanos, ¿no? Se ha decretado en emergencia algunas localidades. Sin embargo, en esas mismas localidades de emergencia se siguen dando casos de extorsión, asesinatos. ¿Cuál es su apreciación al respecto, señor Herrera? Bueno, lo que yo opino es que tenemos el problema de que tenemos mal identificado el problema de fondo de la delincuencia y eso hace que se adopten estrategias incorrectas. ¿A qué me refiero? Los planes estratégicos abordados por el Ministerio del Interior, conocido como Perú Seguro, abordan la problemática desde el punto de vista de la cantidad de personal, o sea, de la falta de policías en la calle y de la falta de equipamiento. Que si bien es cierto, son problemas que existen, no son los problemas principales a mi entender. A mi entender, el problema principal que explica el crecimiento del delito es la cultura de impunidad que se ha enquistado en el Perú en las últimas décadas, producto pues a que el sistema de justicia es inoperante para poder enfrentar de manera decidida a la delincuencia. Todos vemos diariamente que la policía captura delincuentes y estos pues al día siguiente o a la semana son liberados, sea por el Ministerio Público o por el Poder Judicial, y esto, como digo, lo único que hace es fomentar una cultura de impunidad. Entonces creo que el principal problema es justamente ese, y ese problema no está siendo atacado por los actores políticos. Entonces eso hace pues que exista que los que vemos, que haya pues una apreciación general de que no se está haciendo nada efectivo contra la delincuencia, ¿no? Ahora, señor Herrera, incluso ahora de este tema bien importante que usted toca, de la impunidad por la liberación de algunos delincuentes que son capturados, se habla de varios temas, ¿no? De falta de coordinación entre lo que sería el Ministerio Público con el Poder Judicial, pero otro tema también es que los jueces estarían algún temor, ningún tipo de protección por las amenazas de estas organizaciones criminales, que muchas veces dice que por temor podrían liberar a estos delincuentes, y se habló incluso nuevamente de interponer los jueces sin rostro. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, lo único que explica que un funcionario público no haga lo que tiene que hacer es por desconocimiento, por inoperancia o por corrupción. Esas son las tres cosas que pueden pasar con un policía, con un fiscal o con un juez, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos el desconocimiento? Seleccionando buenos jueces y fiscales y buenos policías. ¿Cómo combatimos la inoperancia? Siendo estrictos en el cumplimiento, en el seguimiento del cumplimiento de la función de cada uno en el rol. ¿Y cómo combatimos la corrupción? Con acciones de contrainteligencia muy fuertes, muy estrictas, para expulsar a los malos elementos de la policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces, como esto no se está haciendo, entonces hay el sentimiento, oye, tenemos que regresar a la época de lo que era la justicia militar, que cumplió un rol fundamental porque era un proceso judicial rápido, efectivo. O sea, la persona era juzgada pues en 1 mes, 2 meses, y eso de una u otra manera controló la acción terrorista en su época. Pero en los 90 la acción terrorista era una acción, vamos a decir, acotada a una organización política identificable a través de un marco ideológico. Pero hoy día, en la segunda década del siglo XXI, estamos hablando que la delincuencia es tiene multicaras.
Estamos hablando de drogas, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de prostitución, estamos hablando de pornografía infantil, o sea, estamos hablando de un conjunto de delitos representado por un conjunto de bandas criminales nacionales e internacionales. Entonces, si es necesario cambiar el modelo garantista, es necesario cambiar el modelo garantista, es urgente cambiar el modelo garantista. Y mientras que el gobierno no tome esa decisión, nada va a cambiar. Por ejemplo, ¿de qué medida se podría cambiar este modelo garantista, por ejemplo? Fundamentalmente el cambio del modelo garantista significa cambiar de doctrina. Es decir, el Estado tiene que tener capacidad de poder imponer el Estado de Derecho. ¿Y qué significa imponer el Estado de Derecho? Verificar que la ley se cumpla. La ley dice que no debemos de robar, que no debemos de extorsionar, que el funcionario no debe ser corrupto. Entonces, en cuanto que tengamos modelos procesales que demoran 7, 8, 9 años para juzgar funcionarios corruptos, quiere decir que el modelo no funciona, ¿no? Entonces, se tiene que dar una norma especial entre 12 y 36 meses que regule 3 aspectos fundamentales. La parte de la investigación criminal, o sea, identificación, ubicación y captura de los delincuentes. La parte de judicial, que es la parte de los procesos judiciales que tienen que darse de manera muy corta y muy efectiva, y la parte penitenciaria, para efectos de control punitivo del delincuente. ¿Y esta es labor del Poder Ejecutivo, doctor? Eso depende del Poder Ejecutivo, pues el Poder Ejecutivo es quien tiene que tomar el liderazgo en ese tema, y por eso es el problema de los ministros del Interior que tenemos. Tenemos 12 ministros del Interior en los últimos 2 años. ¿Cuál es el problema? ¿Que no conocen lo que tienen que hacer? No, porque la mayoría han sido generales de la policía en retiro y saben cuál es la condición de la policía. Pero lo que no está haciendo ningún ministro de Interior, y lo que no hizo el gobierno del señor Castillo, y lo que no está haciendo el gobierno de la señora Boluarte, es asumir que la delincuencia hoy por hoy es una amenaza a la seguridad nacional, y que para enfrentar la delincuencia hay que considerarla como tal, y hay que fortalecer la acción de la policía, hay que fortalecer la acción de la Fuerza Armada, hay que fortalecer la acción de los operadores de justicia a través de estas normas especiales y protegiendo el accionar de nuestras fuerzas. O sea, no hay policía militar que pueda actuar de manera, vamos a decir, directa y decidida cuando no se siente respaldado por su sector. Cuando tiene temor o tiene duda de que si, oye, yo intervengo a este delincuente y hay un tiroteo y alguien salga herido, yo me voy preso. Y el propio ministro del Interior tiene que tener un respaldo político, ¿no? De la propia presidenta y de los otros sectores, del gobierno en sí, que no se está dando en estos últimos tiempos. Es que ese es el problema, pues, porque justamente para poder cambiar la doctrina, para poder plantear esa estrategia, se tiene que dar en el nivel más alto, y este es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que preside la Presidenta de la República. Así es. Ahora, justamente entonces no está funcionando esta dación de los estados de emergencia en las zonas donde hay convulsión criminal. Es que mire, los estados de emergencia no van a funcionar jamás, porque los estados de emergencia no atacan la raíz del problema. Por ejemplo, vamos a hacer estados de emergencia en Patás. El problema en Patás y en la zona minera, ¿realmente es un problema de policial o hay un problema de fondo? Hay un problema de fondo que es un problema de derechos mineros, que no se está discutiendo, ¿no? Los temas de la minería, por ejemplo, del oro en Madre de Dios, ¿es un tema solamente policial? No, hay un tema de control de la venta del equipo amarillo que hacen empresas privadas. O sea, hay temas de fondo que se tienen que trabajar, entonces, pero eso es parte, como digo, de una visión completa del problema. Y esa es una visión que tiene que tener el actor político. Así es. Y, por ejemplo, para graficar el caso, hoy había una reunión justamente del presidente del Congreso de la República con la presidenta Dina Boluarte, y al salir pues han expresado que se han dado diversos temas. Uno de ellos es la inseguridad ciudadana, pero queda en generalidades, ¿no?
No hay un plan tanto que se dé en cuanto a las propuestas que pueda tener el Congreso de la República y también las propuestas del propio Poder Ejecutivo para enfrentar a este crimen organizado. Mire usted, yo siempre he opinado y sostengo que las políticas públicas solamente se pueden evaluar de dos maneras, por resultados o ideológicamente. Cuando evaluamos el tema ideológicamente nos vamos a quedar en que las políticas públicas están sujetos, pues como dicen, a la ideología de cada uno de los sectores. Y ahí, como usted dice, nos quedamos siempre en las generalidades, nos quedamos en el discurso. Pero si evaluamos la política pública desde el punto de vista de resultados, entonces nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo y hay datos que son innegables. El delito en el Perú en los últimos 15 años se ha quintuplicado. Hoy por hoy el 34% de la población en el Perú ha sufrido un hecho delictivo y se proyecta que para el 2040 el 44% de la población va a sufrir un hecho delictivo si es que no cambiamos las tendencias de crecimiento del delito. No hay manera de combatir el delito si en primer lugar no cambiamos del modelo, de un modelo garantista que hoy por hoy le brinda el mismo derecho a un delincuente que a un ciudadano honrado, y no pasamos a un modelo que se conoce en el derecho penal como el derecho penal del enemigo, donde consideramos al delincuente como un enemigo de la sociedad. Y si eso es así, entonces tanto la acción policial como la acción de la justicia tiene que caminar en ese sentido. Pero hoy por hoy no es así, pues hoy por hoy nosotros tenemos, mire usted, es una investigación a hacerse, ¿cuánto le cuesta a la policía capturar a un delincuente? Sin embargo, tenemos delincuentes que han sido capturados 17 veces, porque el Poder Judicial los ha soltado, el Ministerio Público y el Poder Judicial los ha soltado 16 veces. Sí, pues, ¿no? Entonces, es lamentable esto, ¿no? Eso lo hemos visto incluso con operativos grandes, megas operativos que se han dado capturando pues a delincuentes extranjeros y que luego, pasado el tiempo, lo vemos en libertad, ¿no? es que claro, o sea, nosotros a veces somos fáciles de olvidar y no señalamos quiénes han sido los responsables de la situación en lo que estamos, ¿no? En 2016, cuando el gobierno de PPK tomó la decisión populista de abrir las fronteras a la migración venezolana, alguien ha pedido responsabilidad de los funcionarios que tomaron esa decisión. No, Nadie. hasta el momento no. O sea, lo justo es decir quiénes son los responsables de la situación en la que estamos. Al menos, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, si no somos conscientes de decir, oiga, estos funcionarios, mire, le pongo un ejemplo. El 2017 el Perú tenía 45.000 hectáreas de sembrío de hoja de coca. Hoy día tenemos un poco más de 95.000. O sea, prácticamente se ha duplicado el sembrío de coca en los últimos 7 años en el Perú. Han pasado ministros del Interior, han pasado jefes de vida, han pasado funcionarios, todo el mundo ha cobrado su sueldo. Pero yo lo veo desde el punto de vista de los resultados, ninguno ha cumplido la función que le fue encomendada. No hay avances, pues, y eso es lo cierto, ¿no? Lo dicen las estadísticas. Así es. Y es lamentable. Entonces, lo que pasa es que al final las políticas públicas, las acciones, las dirige el actor político. Por eso es que en una democracia como la que nosotros conocemos y defendemos, ¿no? El voto está dirigido a elegir a alguien que tiene una propuesta y que dice, oye, yo quiero del Perú para el 2040 un país donde reduzca la tasa de delitos, se reduzca la cantidad de bandas criminales, donde se mejore la economía, y para eso tengo esta propuesta y esta propuesta. Ojo, doctor, y después ahí nacen pues estas personas o otros candidatos que ofrecen ya llegar al extremo, ¿no? Matar, o sea que tomar las armas y no ir por los caminos del proceso judicial, sino tomar las cuentas por sus propias manos. Mire, eso es puro populismo, eso es puro circo, es solamente el discurso político para poder llegar a una ciudadanía que con justa razón está molesta. Con justa razón la ciudadanía está hastiada, está molesta. ¿Cómo no vamos a estar molestos si vemos pues que la corrupción no se combate? O sea, somos el único país donde una alcaldesa de la capital sale en televisión nacional y reconoce que recibió dinero de la corrupción y sigue libre, ¿no? Donde se puede decir de que hemos recibido cosas en préstamo,
y nadie discute el tema de corrupción, donde tenemos una empresa que nos ha robado olímpicamente y simplemente hemos dejado que se lleve el dinero y nadie ha pagado después de 7 años. Entonces, ¿cómo obviamente no vamos a estar pues descontentos? Entonces, los cantos de sirena del populismo en materia política al final nos traen peor daño. ¿Por qué? Porque al no haber partidos políticos estables, que tengan realmente una visión, que tengan gente conocida, que tengan propuestas claves que van a realmente implementar a la hora del gobierno, entonces caemos pues en manos del oportunismo. Así es, y eso lo estamos viendo en la historia pues de los presidentes y expresidentes que hemos tenido, ¿no? Lamentablemente procesados todos, y ahora la propia presidenta actual, Dina Boluarte, en un proceso de investigación. Lamentable, doctor. Bien, es un tema muy amplio Sí, claro. que se tiene que debatir y con gente especializada, con especialistas, y dejar de lado pues la política que nos ha hecho tanto daño, las personas, y también la corrupción, ¿no? Totalmente. Yo siempre voy a defender la estabilidad de los gobiernos democráticos, pero una cosa que es fundamental como país es que nosotros tenemos que estipar el tema de corrupción, pero tener sobre todo claro qué vamos a hacer para que el Perú desarrolle. Eso es lo más importante porque ese es el primer punto para que todo lo demás comience a mejorar. Bien, muchas gracias, señor Luis Herrera, por este contacto aquí en RCR. Buen fin de semana, un abrazo. Sí. Un abrazo. Hasta luego.